Buen día a todas y todos. Mi nombre es Adolfo Rodríguez, especialista en educación de la UNESCO México, y les doy la bienvenida a este espacio semanal que hemos construido para dialogar sobre temas sustanciales de la educación y su complejidad en el mundo actual. Hoy tenemos un tema que es relevante por lo que ha ocurrido en el estado de Guerrero, eh, que es un tema prioritario y es el relacionado con la atención a las emergencias, a las crisis ocasionadas por sus fenómenos naturales, como ha sido este huracán, pero también eh, las emergencias que son consustanciales a estos fenómenos naturales y que son emergencias sociales, emergencias educativas también. Y bueno, pues tengo el gusto de comentarles que le pedimos a Isabel del Valle, que es una colaboradora de la UNESCO y quien en años pasados colaboró con la oficina para trabajar un tema de educación en emergencias en Iguala, en Guerrero, después de los terremotos, que pudiéramos charlar con ella para conocer su experiencia, que nos proporciona algunas ideas de cómo trabajar, cómo colaborar o ir pensando en una colaboración futura con las comunidades afectadas por ese desastre y por otros que también tenemos eh, en el país y en la región latinoamericana. Y bueno, quiero agradecer mucho a Isabel que nos permita enlazarnos con ella. Ella está ahora desde Chile y quisiera, Isabel, bueno, pues que nos comentaras qué, qué haces, cuál es tu labor, cómo has trabajado estos temas de educación en emergencias, luego que nos platicaras de tu experiencia y tu labor. Bienvenida, Isabel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso a todos los maestros, maestras que están en los lugares que han sido devastados y que están ahí conteniendo, ¿no? Apoyando a sus alumnos, a la familia. Yo sé cuán difícil es. Como decía Adolfo, yo soy chilena, así que tengo hartos terremotos y catástrofes en el cuerpo. Soy pedagoga de emergencia y vengo trabajando en estos temas hace harto tiempo y también mucho en la escuela, en estos momentos en programas de convivencia escolar, ¿no? En que también tenemos bastantes terremotos, tsunamis y huracanes a diario. Está, hay harto que hacer al respecto. Sí, y en el tema de desastres, hace ya hartos años que hemos estado armando cursos, materiales, hay materiales, UNESCO tiene materiales que ha hecho aquí en Chile, recogiendo experiencias de otros lados también y que están a su disposición. Estoy segura que los pueden conseguir. Así que hemos hecho algunos libros que tienen guías, que tienen ejercicios prácticos, concretos, que sirven para la sala de clase y para la no sala de clase también, de modo que puedan ayudarse. Importante que sepan que no están solos y que hay experiencias y hay hartas cosas que se pueden hacer y que se necesitan hacer. Muchas gracias, Isabel. Bueno, nosotros como mexicanos también y bueno, y como latinoamericanos, pues frecuentemente, como dices, vivimos situaciones de emergencia por Mm. terremotos, erupciones, migraciones, ahora también el tema migratorio es muy Absolutamente. fuerte en América Latina. Tenemos 7 millones de personas movilizándose a lo largo del continente. Y bueno, tenemos emergencias y crisis humanitarias también. Lo Mm. que mencionas el tema de la violencia en la escuela que ha crecido, las afectaciones a la salud mental de los chicos después de la pandemia, etcétera. Y todos más o menos identificamos que hay ciertas etapas muy críticas
de caos cuando inician las emergencias. Es decir, que hay momentos que irrumpen sin que uno los tenga considerados. Y, son momentos muy difíciles para las escuelas, las familias, los alumnos. Pero quería preguntarte si, obviamente, aparte de esos momentos que irrumpen y nos desestabilizan, en esta experiencia que tienes, tú has identificado que hay diversas etapas o momentos por los que transcurre una emergencia. Es decir, si Mm. hay, aparte de esta impresión inicial, este momento caótico de desorden inicial, hay otras etapas que podamos identificar dentro de estas emergencias o estas crisis. Sí. Bueno, hay un post que también es pre y es que es cuando nos preparamos para las emergencias. Muchas veces, lamentablemente, nos damos cuenta que tendríamos que haber hecho y después lo olvidamos y no nos preparamos mucho, ¿no? Es lo mismo que ocurre en las escuelas con toda la violencia que estamos viendo, en que las cosas escalan, porque no hay una prevención y una promoción del buen trato, etcétera. Entonces, tenemos un poquito una pirámide invertida. Debería estar arriba unos poquitos casos individuales y las escuelas lo que vemos es que están absolutamente ahogadas con casos que no debieran haber escalado tanto porque hay poca promoción y poca prevención. Ahora, en una crisis como la que ustedes han tenido, hay una primera etapa que tiene que ver como con como el cuidado de todo lo físico, ¿no? Si se cayó algo, si hay un edificio, hay que ver los daños estructurales, hay que ver que esté el agua, que esté, que los escombros no sean peligrosos. Hay toda una etapa que es la primera, la inicial, de resguardar a las personas en su ámbito físico, que no se les caiga nada encima, que tengan alimentación, que tengan donde dormir, que el lugar no sea peligroso, que resguardar a los niños porque se pueden producir eh, alteraciones, violaciones de derechos, etcétera, etcétera. O sea, eso es una primera parte. Pero también ocurre que nosotros somos personas y tenemos aparte de nuestro cuerpo físico una emoción, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un sentido de trascendencia. Y eso se nos olvida. Y ahí es donde ocurre lo que después podemos llamar trauma, que todavía no, ¿no? Esto ocurrió hace semanas, hace una semana, ¿no? Por lo tanto, es esperable un montón de síntomas que los podemos conversar, pero es como, es como que vino el huracán y te quedaste así como, ¡ah! ¿No? Te asustaste. Es como si te hubieras quedado así sin respiración, como congelado. Ese es el término que usamos. Entonces, necesitamos un espacio para descongelarnos. Y eso es algo que la escuela puede hacer muy bien. Y que esa es la mayor prevención para que luego no tengamos consecuencias mayores respecto de trauma. Si se trabaja esto bien, las consecuencias traumáticas para después debieran ser mínimas, porque es un evento de la naturaleza, es mucho más complejo cuando es un evento que viene desde otro, desde un humano, ¿no? Es más fácil de entender para los niños, para los jóvenes, para las personas en general y por lo tanto es más fácil superar esto. Pero hay que hacer algunas cosas para que ello ocurra. Pues muy importante esto que dices, porque obviamente salvar la vida es el objetivo número uno durante un desastre, pero Mm. después vienen otros temas muy importantes como recuperarse de ese trauma afectivo, emocional que surge
en el proceso. ¿Cómo, cómo se comporta generalmente, o cómo nos comportamos generalmente cuando ocurre eso? Dices, nos quedamos congelados. ¿Y qué más pasa en eso? Qué podemos ver cuando Bueno, las personas sufrimos un evento de ese tipo? sí, hay muchas veces, las personas somos distintas y es posible que tengamos distintas respuestas, ¿no? A veces los niños se quedan muy pegados en el suceso o se desconectan. Hay que mirar, ¿no? Es como si a veces las personas se sintieran como fuera de sí, como que estuviesen separados, ¿no? Y muchas veces les vienen imágenes de lo que ocurre, no pueden distinguir como que ya pasó, ¿no? Y las imágenes pueden ser como bien detonantes de otras cosas que hayan pasado antes también, ¿no? Em, lo que nos importa es que podamos ir dando soportes afectivos, porque como imagínense ustedes que tienen a un niño pequeño y lo quieren proteger. Entonces lo ponen detrás, ¿no? Lo ponen detrás para protegerlo con su propio cuerpo. ¿Y qué pasa ahí? Yo estoy mirando, pero el niño no. Y yo no estoy mirando al niño. Entonces, no sé si está asustado, si esto le da pena, no lo puedo leer. Entonces, ahora que ya pasó la primera fase, digamos, que es tan, que de, entre comillas, ocuparse de un montón de cosas que son efectivas y que la comida tiene que llegar, el agua necesita estar, los escombros hay que removerlos porque es peligroso, etcétera, etcétera. Entonces, pero también hay unos primeros auxilios psicológicos, ¿no? De este, yo te veo, yo te voy a cuidar, yo estoy aquí al lado, que los niños y los jóvenes lo necesitan. Como salga, 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 siempre pueden hacer algo, ¿no? Y necesitamos ir mirando eso de modo que eh, no queden como, porque ante un desastre es como que estás solo, ¿no? Y tenemos un desastre de estas magnitudes con un montón de personas que han muerto al respecto en una cultura en que ustedes tienen algo más, justo estamos en los días del 1 de noviembre en que celebran a sus muertos, lo que es fantástico, pero en términos generales como el dolor, no se lo enseñamos tanto a los niños, ¿no? De la muerte, no es algo natural, no es algo, no es, no es la cultura en términos generales occidental es muy negadora de la muerte. eh, y, y no se ve como una parte de la vida, ¿no? Yo cuando yo tenía padres mucho mayores, porque soy la menor de muchos, de muchos hijos, entonces cuando yo era pequeña y le decía a mi madre, mamá, tú no te vas a morir, ¿verdad? Y ella, que era del campo, me decía, ¿y usted quiere que yo me quede semilla? Por supuesto que sí. Y eso me ayudó cuando ella efectivamente murió, ¿no? Era como, todas mis amigas tienen mamá y yo no, pero ella no es semilla en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, hay un dolor que hay que acompañar, que no hay que negar, ¿no? Y, y muchas veces como que nos quisiéramos quitar el problema de encima y más bien negamos que acompañamos ese dolor y los niños lo han mirado, entienden mucho más de lo que nosotros queremos y necesitan ser acompañados. Y este soporte afectivo que es fundamental, porque además me quedé pensando en esto que comentabas de la muerte. Ujú. Pues hoy tenemos mucha muerte por todos lados. Yo a veces un poco renegaba los días de muertos porque decía tanta muerte que tenemos.
por todos lados, o sea, se mueren los amigos, se mueren este, las especies, se mueren los ecosistemas y aparte todavía es como que yo no alcanzaba a compaginar el tema del Día de Muertos como un acto de recordatorio, o sea, Ujú. no más que de celebración. Yo decía, no hay que hablar tanto de la muerte, sino bueno, de las posibilidades que tiene uno de vivir, de existir, de estar mejor en comunidad, etcétera. Pero, bueno, me quedé pensando en eso porque quizá no estamos no solamente habituados, sino preparados para ofrecer ese soporte emocional ante pérdidas, tan grandes, ante pérdidas fuertes de algún familiar, de algún compañero. Quizá no hablamos porque lo hemos ruido y porque no nos hemos preparado para dar ese soporte afectivo. Y ahí quiero preguntarte si tú consideras que en particular los maestros pueden, las maestros, las maestras pueden y tienen que prepararse para dar ese soporte ante situaciones tan complejas o tendríamos que tener especialistas que lo aborden. ¿Tú qué consideras? Yo, a ver, un tema tiene que ver y que es parte como de las crisis que tienen que ver con los sentidos de tendencia que cada uno tiene, que no estoy hablando de religión, estoy hablando de la ciencia. Podemos creer en la naturaleza, en la voluntad, en un Dios, en Jesús, en Alá, lo que quieran, da lo mismo. El tema es como el sentido de trascendencia que tiene la vida, ¿no? Y allí el pensar que venimos al mundo a aprender algo y a entregar algo, nos da un sentido de vida para lo que nosotros vayamos a hacer, que es importante. Y si nosotros sentimos que estamos en un proceso de evolución, bueno, volveremos de alguna otra forma, podemos pensarlo, y entonces ya la vida no es como la lotería que me saqué y si estuvo bien, bien, y si no, fue una tragedia, sino que podemos aprender. Ahí hay una diferencia, porque entonces yo puedo relacionarme en ese sentido de trascendencia con esa persona que murió, que yo tanto quiero, que sigue viviendo en mi corazón por un lado y que me entregó un montón de cosas y que yo también le entregué, porque tuvimos una relación de un vínculo afectivo. Y entonces podemos quedarnos en paz, ¿no? Por un lado. Y eso es un proceso que lo vimos todos, entonces no hay por qué no acompañarlo, es parte de la vida y los maestros enseñamos la vida. La vida con un prisma que se llama lenguaje, que se llama matemática, que se llama lo que sea, lo que yo vaya a enseñar. Pero ¿para qué? ¿Para qué enseñamos matemática? Para poder desarrollar pensamiento, ¿no? Para poder tener modelos que nos permitan vivir. ¿Para qué enseñamos lenguaje? Para poder comunicarnos con otros, para vivir una vida en comunión, en comunicación, porque no estamos solos. Y así con todos los sectores de aprendizaje. Entonces, si aceptamos que la muerte es parte de la vida, no veo por qué no vamos a poder acompañar. El tema es que hay un camino de desarrollo interior de cada maestro que es fundamental de pensarlo y de trabajarlo y de vivirlo, porque de lo contrario no vamos a poder. No necesitamos un especialista para decirle a un niño, te acompaño, entiendo que te duele mucho y yo estoy aquí al lado para seguir acompañándote. Eso no es de especialista, eso es de humano. Y en estos momentos lo que necesitamos es humanidad. Y me gusta mucho esto que planteas, porque me parece que, lo voy a decir así, es un tema muy unesquiano, muy de UNESCO.
que habla de la profundidad del vínculo educativo. Es decir, no se aprende utilitariamente o como dices, pues a ver qué la vida depara, sino se educa en un sentido profundo, ¿no? De recuperar lo que nos hace humanos, lo que nos hace comunes y lo que nos une. Y en una visión de trascendencia, me gusta también esta idea que tú planteas. Nosotros ahora técnicamente le llamamos en una idea de construir futuros en común, pero Ujú. es muy importante eso porque si el profesor, la profesora tiene ese sentido profundo del proceso educativo, de su labor frente a los niños, a los jóvenes, entonces puede acompañar. Y eso requiere entonces que tengamos maestros conectados con esa profundidad del sentido educativo, del proceso pedagógico, y eso les puede dar muchas herramientas para el acompañamiento ante duelos, ante estas situaciones de trauma. Eh, Creo que es una idea fundamental esta que expresas porque pareciera que si no tendríamos que tener otras herramientas muy especializadas de tipo terapéutico y lo educativo tiene herramientas que pueden aportar a la recuperación. Lo educativo entendido como un proceso también bastante rico en el sentido que no solamente lo didáctico interviene, sino otros elementos. Por aquí comentaba en el Facebook un colega acerca de cómo intervienen, por ejemplo, las expresiones artísticas, este, el trabajo con el cuerpo, por ejemplo, el uso de actividades recreativas, deportivas. Y tú al principio comentabas eso, ¿no? Que tenías en el cuerpo ya muchos desastres y terremotos vividos. ¿Qué nos podrías decir acerca de esa riqueza que tiene la educación y los educadores para hacer frente a esta situación? Sí, eh, voy para allá. Es fundamental. Yo creo que de las instituciones que más pueden ayudar son las escuelas y en especial todos los sectores de aprendizaje, no sé cómo le llaman allá, que tienen que ver con las artes y con el movimiento. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación de estrés, alto estrés o trauma, como es el que ocurre en estos momentos allá con los niños, con los maestros, con todo, lo que hace la amígdala cerebral es como que desconecta el neocórtex porque hay que tirar toda la sangre a la parrilla para correr o para atacar o para congelarse, porque está en peligro la vida. Y efectivamente en un huracán está en peligro la vida. Entonces hay que reconectar los tres cerebros, ¿no? El cerebro reptil, el límbico y el neocórtex. Y para reconectarlo necesitamos la emoción, porque se reconecta vía el límbico. Entonces, esta reconexión requiere de movimiento rítmico, mucho ritmo. Profesores de educación física, músicos, son fundamentales. ¿Por qué? Porque el primer sonido que tuvimos, y esto lo encuentro hermoso, es el latido de corazón de mamá y el pulso de mamá. Por lo tanto, todo lo rítmico produce seguridad. Recuerda el lugar seguro que es el útero, ni más ni menos. Entonces, ¿por dónde empezamos la escuela? Empezamos por muchas actividades de ritmo. Retomamos un ritmo con pausas, porque cuando respiramos, inhalamos, hay una pausa y volvemos. No nos volvemos locos con contenido, contenido, contenido. No, necesitamos hacer esto.
junto con el ritmo. ¿Qué necesitamos? Armonía y belleza. Tenemos que recordar que el mundo es bello y es armónico. Y entonces necesitamos arte por todos lados, mucho arte. Luego, cuentos, muchos cuentos, porque tenemos que recuperar las palabras. No podemos pedirle a los niños que nos cuenten qué pasó, que dime que no sé. Todavía el lenguaje está ahí. Necesito como recuperarlo, recuperar un montón. Necesito cuentos. ¿Cuentos cuáles? Los cuentos los tradicionales. ¿Sí? En que hay un héroe que recorre un camino y logra, ¿sí? Es resiliente. Esas son las historias que necesitamos. Cuentos de hadas, ni más ni menos, ¿no? Claro. Y, Y luego vamos a empezar a trabajar proyectos. ¿Por qué proyectos? Proyectos de curso, trabajo colaborativo. También lo necesitamos porque necesitamos volver a confiar, necesitamos contacto con los otros, porque en el momento nos sentimos abandonados, se nos vino el mundo encima y pensamos tal vez que íbamos a morir. Por lo tanto, tenemos que recordar que hay un otro al lado y eso lo hago trabajando colaborativamente. Entonces, ¿quién puede ayudar más que la escuela? Nadie más. Si la escuela tiene los maestros que saben trabajar con grupos grandes de gente, que saben organizar, que conocen, porque conocen a sus alumnos, pero también conocen a las familias de sus alumnos, de sus estudiantes. Entonces, de todo el sector, ¿quién es el que conoce más gente? Los maestros, la escuela, porque ahí llega demasiadas personas juntas. Entonces, ¿quién mejor para ayudar que el maestro? Pero el maestro tiene que estar calmado. Mi calma te calma. Ese es un mantra que debiéramos tener, ¿no? Entonces, si yo no estoy calmado, tengo que hacer ejercicios, tengo que ejercitarme, tengo que convencerme, tengo que prepararme. En ese sentido, sí hay una preparación, pero esa es una preparación de ser persona, también de humanidad y de ser maestro también, ¿no? y de ser maestro, por supuesto. Sí, porque cómo trabajas con un grupo numeroso, con diversas demandas de los niños, de los papás, etcétera, si tú también estás en ese caos. Al contrario, como bien dices, el maestro, bueno, tiene que respirar, poner calma, utilizar palabras que consuelen, que ayuden, que permitan dar orden, tranquilidad. Son herramientas que el maestro y la maestra cotidianamente utiliza y ahí está, bueno, la riqueza de la profesión y la importancia que tiene la escuela para apoyar estos procesos tan complejos. Y la otra cosa que es muy importante y que eso tiene que ver también con las autoridades en los niveles de educación es pensar y tener claro que durante la emergencia los niños están aprendiendo y los jóvenes aprendiendo todo el tiempo, muchas cosas. Por lo tanto, esto de que, entre comillas, están perdiendo días de clase, entonces tenemos que recuperar y nos volvemos locos y después volvemos a la normalidad, que no es normal porque hay que procesar tanta cosa que ha pasado, desde la muerte de cercanos a que la casa ya no está, etcétera, etcétera. O sea, cosas de verdad de la vida que trastornan la vida. Y tenemos a unas autoridades que están atacadas porque los niños no están leyendo como debieran, pero si están aprendiendo una otra cantidad de cosas, tienen que integrarla. Y una vez que la hayan integrado, va a ser tal la madurez que van a haber adquirido que van a aprender lo otro muy rápido. Pero si yo no les permito porque les bombardeo, porque tienen que tener la ecuación de no sé qué, entonces se van a bloquear y vamos a perder el tiempo. ¿Sí? Sí, Entonces, no perdamos este el asunto tiempo ajá, leyendo. sí, fíjate que ese tema a mí en particular me ha llamado la atención el tema del tiempo después de la pandemia, ¿Sí? porque ahora muchas políticas y de nivel de autoridad, como señalas,
están en este tema de acelerar. O sea, el aceleramiento de aprendizajes, bueno, pues porque perdimos muchos días de clase, porque los niños dejaron de estar en contacto con los maestros el tiempo que habitualmente lo hacían, etcétera. Entonces, hay que acelerar la respuesta. Pero a lo mejor en O este sea, acelerar la respuesta se apresura, pero no se aborda lo esencial, que es una verdadera recuperación. tenemos que recuperarlo integrando lo que sí aprendieron, porque si no, es como si estuviéramos negando un espacio de su vida que marcó epidemia, pandemia, lo queramos o no, ha marcado un montón de cosas. Entonces, si eso lo podemos integrar, podemos ayudar a que se integre, vamos a como a liberar espacio para que puedan entrar otros aprendizajes, ¿no? Y entonces ojalá que esto que ha ocurrido ahora ya lo puedan integrar y podemos tener conversaciones, los maestros puedan tener ese tipo de conversaciones con sus estudiantes, ¿sí? Mm. ¿Qué Oye, pasó? y ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron y qué aprendieron? ¿Qué aprendiste ahí? Y saben que con los más jóvenes estamos teniendo problemas con el tema de limpiar el agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hemos aprendido eh, y podemos hacer participar a los jóvenes de solución si los jóvenes son una fuerza de, de creatividad y de trabajo también en ese sentido cuando hay emergencias muy importantes? Y es como los ignoramos. sí, claro, porque o se ve generalmente, bueno, como la población que hay que proteger, ¿Mm? pero en esa protección también a veces se desconoce su aportación, sus aprendizajes y lo que pueden aportar también a la recuperación. ¿Qué, qué rol deben tener los niños, los jóvenes? ¿Qué papel deben jugar en estos procesos? Mira, yo creo que los, los niños y los jóvenes, obviamente, que son sujetos de derecho, en eso no tenemos ninguna duda, pero son sujetos, ¿no? Y ellos necesitan entender, necesitan explicaciones simples de acuerdo a la edad, pero necesitan entender qué pasa, qué se va a hacer y cómo. Necesitan ser escuchados, que a lo mejor tienen mucho mejores ideas que nosotros, no lo sé, ¿no? Y necesitan tener alguna, en conjunto con la escuela, por ejemplo, decidir algunas cosas que hacer, porque, porque también tienen que poder ir procesando, necesitan, aquí un huracán como esto lo que hace es dejar una herida, ¿sí? Una herida grande a nivel social. ¿Y cómo sanamos esa herida? Si no participamos todos, si no nos sentimos participando de esa sanación que es como individual y también colectiva, eh, no, no, no vamos a sanarnos tanto. O sea, ¿qué es lo que es la resiliencia? La resiliencia tiene la capacidad de poder volver a pararnos. Y eso lo podemos hacer todos porque todos tenemos neuronas que se van, ya sabemos de lo que es la neuroplasticidad, la plasticidad neuronal, ¿no? Podemos aprender cosas todo el tiempo. Por lo tanto, vamos cambiando. Y de eso se trata la resiliencia. Entonces, ¿de qué manera los jóvenes se hacen parte? Porque un joven o un niño que ayuda no sé, en despejar algo que está lleno de escombros, en no sé qué, se siente parte de esa resiliencia que sana esta herida que produjo
el huracán, ¿no? Pero si a mí me lo impiden y tengo que estar ahí haciendo, no sé, sumas y restas, mm, es como que la vida no me permiten vivir esto que estoy haciendo. Y si yo no lo vivo, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿No? En los duelos también es como, es importante cómo uno vive cada una de las cosas. Claro. Em, y esta idea de que los alumnos tienen no solamente derecho de participar, sino cosas importantes que expresar, que decir, y que pueden ser también muchas respuestas para el mundo adulto, ¿no? Como hacer esta, yo diría, no solamente una respuesta de los docentes, sino también de las comunidades educativas, o sea, pensar entonces no solamente en una respuesta del profesorado, sino de las comunidades educativas en su conjunto, integradas pues por los niños, por los alumnos, por las familias. Aunque fíjate que aquí hay una pregunta que nos hicieron, que me parece muy importante porque es un sentir también de, de las comunidades docentes. Es decir, ellos y ellas también tienen pues necesidades de soporte, porque ellos tienen que ayudar a sus propias familias que seguramente también están en un momento difícil. Esto que pasó en la pandemia, que mientras los maestros tenían que tener a su grupo, bueno, en su propia familia tenían también este, procesos muy difíciles, enfermos, muertes. ¿Cómo, cómo hacer para que los maestros, las maestras tengan ese soporte que necesitan para sí mismos, para su familia y para atender y proporcionar ayuda a los demás? ¿Qué experiencias tienes? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, ahí hay varias cosas que son importantes. Uno es el trabajo que la escuela haga con sus maestros en términos de su propia resiliencia y de su trabajo, de su camino interior. Un maestro que lo único que hace es trabajar, trabajar y trabajar y que no tiene vida interior, es un maestro que se va a reventar, sí o sí. Un maestro necesita espacios, espacios de calma, necesita hobbies, hacer un hobby, necesita espacios de calma interior, etcétera. Y necesita conocer estrategias para calmarse a sí mismo. Eso sí que es una, comillas, formación que debiera tener. Y para eso la escuela necesita resguardar ciertos momentos que no tiene que, de autocuidado, pero cuando yo estoy hablando de autocuidado no estoy diciendo pensando en un momento en que vamos a ir y vamos a comer rico y lo vamos a pasar bien y nos vamos a olvidar del mundo. Eso está bien, no digo que no haya que hacerlo, pero eso no es un autocuidado. El autocuidado tiene que ver con cómo yo cuido, nutro y cuido mi cuerpo, pero yo tengo que saber que tengo un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Entonces, ¿qué es lo que le estoy dando de alimento a mi cuerpo emocional? ¿Me lleno la cabeza con puros dramas? ¿Qué música escucho, por ejemplo? ¿No? ¿Qué es lo que yo le doy al cuerpo mental? ¿Sí? Me duermo con las noticias y es el baleo, el no sé qué, el no sé cuánto, todo el día. Y estoy ahí, dale que dale. ¿Con qué? Escucho todas las habladurías que hablan sobre fulanita y fulanito. Eso es alimento. Es un alimento muy malo, de muy poca aportación para mi alma y para mi mente y para mis emociones. Entonces, el cuidado y el autocuidado y la higiene tiene que ver con cómo la escuela le ayuda, le enseña al maestro a nutrirse, a alimentarse.
¿Cómo hacemos la higiene? La higiene no solamente es que yo me ducho todos los días. La higiene tiene que ver con el orden que yo tengo en mi casa, que tengo en mi escritorio. Si yo abro mi closet, ¿hay algo ordenado ahí? Porque si yo tengo un escritorio lleno de papeles, lo único que veo es todo lo pendiente, lo que pelo, ¿sí? Lo que me tironea. Y entonces no puedo estar en paz, porque todo eso me está esperando ahí. Entonces, ese trabajo sí es indispensable que la escuela lo haga, que la escuela le ayude a los maestros a visualizar estas partes que normalmente no se ven. ¿Sí? Yo trabajo mucho con los maestros acá en ese sentido. Ayer di unos talleres que tenían que ver con esto. Y les preguntaba, ¿y cómo están sus closets? Ay, mejor que no lo abra. Bueno, eso es higiene. Eso es higiene mental, física y emocional. Te da. Entonces el autocuidado es responsabilidad de todos, de uno mismo y también de su institución en la que trabaja que le ayude. Pero yo no puedo, yo cuando empiezo a exigir de afuera que hagan lo que yo tendría que hacer, me estoy convirtiendo, me estoy infantilizando, ¿no? Entonces, lo miramos, lo vemos y de ahí yo me hago cargo, porque si no, no. ¿No? Y hay que poder decir no, pero decimos no bien parados, porque si nosotros decimos no y pensamos que eh, es una locura, o sea, yo miro ahora y digo, estamos tan todos los profesores locos de decir, de no decir, oye, yo trabajo hasta tal hora y no voy a contestar el celular o el chat después de cierta hora, ¿no? Y los profesores, hablábamos de eso, es que no puedo, es que a las 11 de la noche me están mandando WhatsApp para que yo haga no sé qué cosa. Oye, apaga el celular. Es que no puedo, no me lo permiten. Pero si esto, eso es estar mal parado, ¿no? Es una inseguridad que tienes que poder superar y que para eso, bueno, obviamente que tenemos que hacer un trabajo ahí, pero los límites se van corriendo porque tenemos un montón de creencias de respecto de que no podemos poner un límite y eso no es cierto, eso está en la mente. Entonces, tenemos que, o sea, una cosa es que alguna vez en mi vida profesional me interrumpan en la noche porque pasó una cosa muy grave, yo lo puedo entender, pero que la normalidad sea que no hay horario, no, nos ponemos de acuerdo y dejamos y optamos por nuestra salud mental y emocional y la salud de las familias, de todo. Y también optamos por la salud de quien nos está exigiendo todo eso, porque está en la misma. Sí, sí, claro. Ahora en Yo por esta, lo menos. sí, 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 ahora en la perspectiva de atención a las emergencias, por ejemplo, en una capacitación que tuvimos en las Naciones Unidas hablábamos de eso, ¿cómo puedes tú atender a los demás si tú y tu entorno cercano está en emergencia? Es que si tú estás en urgencia, cuando se va a una urgencia, primero, te puedo hablar desde pedagogía de emergencia, ¿no? Primero, las personas que van a las urgencias son personas que tienen contención, que tienen algunas características que les permiten hacer eso. Si yo no tengo a nadie con quien hablar, no estoy, no tengo las condiciones, ¿no? Para trabajar en eso. Segundo, hay todo un cuidado respecto de, yo estoy en mi casa, en un lugar seguro, y voy a ir a un lugar que no es seguro, hay un trayecto, yo tengo que llegar, tengo que partir ahí en ese lugar que no es seguro, haciendo una meditación, haciendo un rito, un algo que me ayude a dejar y cuando me vuelvo a mi casa lo mismo, porque no me puedo llevar todo eso a mi casa.
porque necesito ese lugar seguro, ¿no? Que es mi casa. Y si mi casa no puedo, tengo que trabajar en eso antes. Entonces, si yo voy a trabajar en urgencias, voy a trabajar en eso, tengo que prepararme, no es porque me manden así anda para allá, sino que tengo que ir con el corazón en la mano en términos de saber que voy a mirar la vulnerabilidad y que yo tengo la fuerza amorosa suficiente como para contener la vulnerabilidad, no me voy a confundir con ella, porque yo voy a ayudar. Pero si voy a ir allá y me voy a confundir y todo va a ser una tragedia, no voy a hacer la pega. La pega aquí se dice el trabajo, el laburo, no sé cómo lo ponen allá, ¿no? Y al contrario, alguien se va a tener que hacer cargo de mí. Entonces, si yo no estoy bien parada, ¿no? Y no he aceptado que en la vida hay cosas muy complicadas, hay dolor y hay muerte, y que yo no soy culpable de eso, pero sí puedo acompañarlo con mi amorosidad, entonces no voy a ir a ayudar. Entonces tenemos catástrofe y turismo de catástrofe. Un montón de gente que va, ¿por qué? Porque quiere la foto. Esa gente molesta. Y le roba la posibilidad y el protagonismo a los que están ahí, que tienen que desarrollar la resiliencia porque ellos se quedan ahí. Así es. Sí, esto que mencionas es muy importante en el sentido de cómo preparar. Por acá hablaba eh, en en el público un Uh colega -huh. acerca de el cuerpo docente. Me llamó la atención ese término, que no son los docentes, sino el cuerpo, en el sentido de que es Muy un bien. ente viviente, ¿no? Sí. Cómo el cuerpo docente tiene que tener esos procesos de autocuidado, de cultivo, de fortalecimiento interior para poder enfrentar estas situaciones. Y sí, porque Uh -huh. efectivamente hay también todo esto que tú llamas muy bien el turismo de emergencias, que hay mucha gente queriendo hacer y forma parte del caos. En lugar de ayudar, forma parte del caos, ¿no? Entonces, hay Sí. que ser cauto en ese sentido también. Hay que ser respetuoso también de los procesos y entender que las personas pueden tener herramientas muy importantes, pero hay que darles esa calma, esa parsimonia, ese ritmo que tú mencionas, para que poco a poco todos nos vayamos recuperando. Y no es esto de soluciones mágicas o aceleradas de que ya pronto se tiene que lograr. También pienso que hay un discurso ahora predominante acerca de lo socioemocional que no alcanza a recuperar el saber de las comunidades, de las familias, ¿no? Incluso y de los mismos niños para recuperarse ante situaciones complejas que han vivido y que las han resignificado. Y ahí quería comentarte cómo aprender también de las comunidades, de las familias, cómo vincular la labor del cuerpo docente con, con las familias con las que conviven y con otros sectores también que están ahí eh, relacionándose con la escuela, ¿no? ¿Qué piensas Mira, acerca de eso? yo creo que lo primero que es importante es que el cuerpo docente sea eso, sea un cuerpo, es decir, sea uno. Y la única forma de hacer eso es con la vinculación afectiva. Si los maestros están sacándoles los ojos por una cosa u otra, que tú, que este, que esta, lo que modelamos para nuestros alumnos es la violencia. Si además está la familia en guerra con la escuela porque no le parece y porque la escuela está llena de requisitos y protocolos y exige y, y estamos
ahí en el boom, tampoco no somos, en estos momentos que es emergencia, no tenemos lenguaje para, para comunicarnos, ¿no? Pero al mismo tiempo, la misma emergencia es una gran oportunidad para encontrar un lenguaje común, porque en estos momentos es muy evidente cuáles son los objetivos comunes, que es sanar esta herida que produjo el huracán y trabajar en conjunto para el territorio. Esos dos objetivos son innegables. Entonces, aprovechémoslo como una gran oportunidad de reencontrar familia-colegio, que en términos generales y en todas partes tenemos muchos problemas al respecto por todas las crisis que estamos viviendo, de violencia, de migraciones, de todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, cuerpo docente, ok, seamos cuerpo, de verdad. Y el cuerpo se comunica, ¿sí? En el cuerpo no anda el hígado por un lado y haciendo lo que quiera y por el otro el estómago y las piernas para un lado. No, estamos todos coordinados y vamos todos trabajando. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es nuestro mejor amigo. Yo siempre digo, tenemos que hacernos amigos de nuestro cuerpo porque el que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, seamos, o sea, eso es algo, es una conversación que tenemos que tener al interior de los establecimientos. ¿Somos cuerpo o no somos cuerpo? En este minuto es urgente que lo seamos. Aprovechémoslo, aprovechémoslo y hagamos una refundación de este cuerpo para que de verdad podamos trabajar en pos del bien común de los niños y de nosotros mismos. Y este vínculo con la comunidad, ¿cómo lo piensas con las familias a partir de El esa, vínculo de es esa unión? fundamental llamar, si faltan manos, ¿sí? En el momento en que hay un desastre así, faltan manos, pero manos organizadas, manos amigas, manos que se quieran. Entonces, la escuela tiene una voz que es más autorizada que una sola familia, ¿no? En términos de, del poder que tiene, de lo que congrega, etcétera. Entonces es el momento de invitar a trabajar, invitar a hacer juntos, escuchar las ideas de todos, para desde ahí sacar un plan y empezar a trabajar. ¿Y van a haber problemas? Sí, van a haber problemas porque son conflictos, porque uno lo piensan de otro y otro, pero hay que llegar a un consenso. Y no hay que quedarse escalando el conflicto porque este dijo que sí y yo quería que dijera que no sé qué. ¿No? Porque aquí manda el bien común, gracias a Dios, ¿no? Entonces, el bien común no es ni lo que yo quiero ni lo que tú quieres, es lo que es mejor para los niños, niñas y jóvenes, ¿sí? Y para el barrio. Entonces, hacemos redes con la señora que tiene el negocio en la esquina, con el señor que, no sé, vende no sé qué cosa, con la policía, con el consultorio de salud, con quien sea. Vamos haciendo redes. Aprovechémoslo. Claro, porque bueno, una de las claves de esta educación para contextos de crisis y emergencia es construir desde las redes. Hay un documento en el que tú participaste, que nosotros lo tenemos siempre eh, como un documento emblemático, que es el de Reconstruir sin ladrillos, y que tiene que ver Sí. eso con formar redes de colaboración, más allá de, obviamente, que es muy importante el tema de la infraestructura física y las instalaciones, cómo reconstruir esas redes de colaboración, esos apoyos, este, en contextos de ese tipo, ¿no? Este material tan importante que ha sido, bueno, no solamente para la labor que hacemos en México, sino en otros países de América Latina, y que tiene que ver con eso, con recuperar sin ladrillos, o sea, en el sentido
buscar estos puntos de articulación, de entendimiento, de trabajo por un bien común y que son los que dan base, por cierto, a todo el sentido educativo de la escuela, ¿no? Que no solamente está en el aprender, enseñar, sino en el de cohesionar socialmente a las comunidades. Y ese tema de reconstruir sin ladrillos, bueno, es muy importante, creo, tenerlo como un objetivo de la resiliencia de las comunidades educativas para adelante, porque además no va a ser la última emergencia, es más, estamos viviendo otras emergencias que no son tan, digamos, pues sí, tan llamativas como esto del huracán, pero que son emergencias que están minando a las comunidades escolares, como esto que comentabas al principio, de la violencia creciente, de la desilusión por el futuro, de jóvenes que han perdido el sentido de la humanidad, en fin. Eh, y bueno, en ese sentido quería comentarte o preguntarte más bien, ¿dónde podemos aprender más de esto que tú has comentado? ¿Qué referencias nos puedes recomendar acerca de experiencias, de comunidades que hayan trabajado procesos semejantes, de documentos como de reconstruir sin ladrillos, u otras Mm. cosas más que nos puedas recomendar? ¿Qué nos puedes decir? Mira, ustedes tienen a una eh, educadora y a una investigadora maravillosa que se llama Cecilia Fierro, que tiene un trabajo maravilloso respecto de lo que es la paz duradera versus la paz efímera. Yo les recomiendo que lean lo de Cecilia Fierro, porque es buenísima y la tienen ahí mismo. Eh, Luego está todo lo de pedagogía de emergencia. Hay un libro de Bernd Ruff que es muy bueno, también se los recomiendo. Está estos manuales de reconstruir sin ladrillo que hicimos hace pocos años y que tiene que ver con eso, con las redes y también de cómo nos reconstruimos nosotros mismos, ¿no? En estos cuerpos de los que yo les hablaba, el físico, el emocional, el mental y el espiritual, ¿no? Y ahí en ese hay ese material. Luego también yo participé en la creación de otro material que hicimos acá en función de un terremoto, que se llama Sentirse seguros en espacios seguros. Ese es un material que lo pueden encontrar en internet, que está, UNESCO lo tiene porque lo trabajamos en conjunto con UNESCO también y con la Universidad Católica. Ese material es interesante porque tiene varios libritos y esos pequeños manuales tienen que ver con las edades de los niños. Entonces hay uno para infantil, hay uno para educación especial, que normalmente para educación especial no hay nada y es tan importante. Hay para directivos de escuelas, hay para asistentes de la educación, hay para el ciclo medio, el ciclo básico, la primaria, infantil, son 8 libritos. Entonces, es un material bien completo que también está y que también les puede ayudar. Perfecto, lo vamos ¿Sí? lo Se vamos a llama buscar y lo... Sentirse seguros en espacios. A ver si yo por aquí tengo alguno como para mostrar. Este, por ejemplo, es el de directivos, ¿sí? Entonces hay guías y son muy prácticos. Este es de la educación inicial, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, tiene actividades para concentrarse, para trabajar, para
para respirar, para enseñarle a los niños a respirar calma, para conocerse más y generar vínculos, para organizarse para las crisis, por ejemplo, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos, cómo les enseñamos a los niños tan chiquititos a, eh, no sé cómo hacen allá los ensayos en términos de de dónde está el lugar seguro en la escuela, etcétera? Los Tiene actividades simulacros. para desarrollar los simulacros, sí. La solidaridad, juegos para el recreo, para que el recreo sea más productivo, cómo enseñar las emociones, a convivir con las emociones a niños tan pequeños, y algo de trabajar con los apoderados, cómo podemos trabajarlo con los apoderados. Y así, de acuerdo a las edades, ¿no? Entonces, creo que esos son algunos materiales que les pueden servir y están ahí disponibles. Y pues muchas gracias por darnos a conocer estos materiales, estas posibilidades que hay. Y bueno, pues acá en algún momento te tuvimos colaborando con nosotros, que aprendimos muchísimo de ti y pues de toda la perspectiva de educación en emergencias. Estuvimos trabajando en Iguala con maestros y maestras después del terremoto del 2017. Y bueno, siempre ha sido un gusto escucharte, Isabel, conocer tu perspectiva, la manera en que trabajas con los maestros, en que te diriges a ellos y les enseñas esas cosas tan elementales como las que ahora nos comentabas, como el tema del sentido de la existencia, del contacto, de la respiración, que son situaciones humanas que se nos olvidan por esta velocidad, esta alteración de nuestra existencia cotidiana, y que son muy importantes de recuperar para la pedagogía, para la pedagogía en general y Mm. sobre todo ahora para las situaciones de crisis que nos toca vivir. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto que haces? ¿Cuáles son las satisfacciones que te deja este trabajo que has venido haciendo? ¿Qué me gusta? Me gusta poder decir lo que creo. Sí, digo nomás. Eso me gusta, me siento contenta porque creo que puedo recordar la humanidad que todos tenemos, ¿no? Y que desde ahí todos estamos de acuerdo, siempre, ¿sí? Podemos partir una comunicación, una conversación con mucho tironeo, pero si llegamos a ese punto, nos encontramos y nos igualamos. Y eso me llena de satisfacción porque me hace creer que es posible que nos entendamos. Así es que por ahí me gusta caminar a mí. Muchas gracias. Pues quiero agradecerte por esta conversación. Yo quisiera que durara muchas horas porque siempre es un gusto escucharte, aprender de ti. Espero que algún día nos visites en México para que Con podamos, mucho gusto, tú me invitas y yo voy. sí, vamos a ver cómo te invitamos. Me gustaría que nuevamente estuvieras para- por acá con nosotros y siguiéramos conversando de estos temas que seguramente les van a interesar y le van a ayudar a las comunidades educativas. Pues quisiera dejarte la palabra para algún mensaje último que quieras dirigirle a quien nos escucha, a los maestros que están enfrentando estas situaciones difíciles o a nuestro público en general de UNESCO. Y bueno, solo, solo decir que tenemos episodios muchas veces dolorosos, y que podemos vivirlos como víctimas o como aprendices, ¿no? Porque podemos aprender tanto de esto. Y yo sé que es difícil, sé que es complejo,
pero también sé que cada uno tiene una luz interior que se necesita en este momento. Entonces, la invitación es como a rescatarla para ustedes mismos. Y una vez que las tengan ustedes mismos, va a brillar para otros. Eh, Hay mucha sabiduría en cada uno de ustedes. Confíen. Yo básicamente les diría eso. Confíen en ustedes mismos. Confíen en sus compañeros. Háganse cuerpo y busquen la humanidad. Piensen con su corazón para que no con un corazón inteligente que busca el bien común. Y si van en eso, van a terminar muy fortalecidos. Estoy segura de eso. Así que ánimo y nada, los abrazo nomás. Eso. Pues muchas gracias Isabel. Pues te mandamos un abrazo y ojalá que de verdad estés por acá con nosotros pronto. Muchas gracias, un saludo Bueno, hasta mucho Araucar. gusto. Que Gracias. estés bien. Bye, un abrazo. Bueno, aquí cerramos la conversación de hoy. Vamos a seguir en estas charlas de los días viernes. Les agradecemos mucho que estén en comunicación con nosotros vía el Facebook. Vamos a poner estos videos también en YouTube para que los puedan compartir con sus comunidades educativas y sigamos reflexionando sobre estos temas. Muchas gracias a todas y todos. Hasta pronto. Bien.